Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción al capítulo número 9 de Needy Gear Overdose, o mejor conocido como Sobredosis de una chica necesitada. Y bueno, en el episodio anterior vimos como pues a nuestra querida Lollipop finalmente se le había ocurrido pues el evento definitivo para confrontar a esta Angélica. Justamente pues con la ayuda de sus queridísimas amigas vemos cómo pues deciden finalmente pues hacer pues esta batalla y pues lograr superar pues a esta mujer. Bastante curioso la verdad el episodio, haciendo pues mucho referencia pues a esta idea de la búsqueda de la felicidad con este cuento, o sea, que nos terminan pues ahí, bueno, esta historia, o sea, que nos terminan ahí contando sobre el tren estelar y tal. Bastante interesante la verdad. Y viendo cómo pues cada uno, o sea, de Kamasop, de los miembros de Kamasop, pues estaba ahí lidiando a su manera pues con todo este estrés, o sea, de lo que vendría siendo eh, encarar pues algo tan grande. Por una parte, o sea, vemos como pues esta chica tiene ahí el apoyo de sus hermanos y tal. Aparte, pues está ahí cómoda con la compañía de sus amigas. Está Lollipop, bueno, obviamente pues también tiene sus amigas. Aparte, pues termina ahí hablando, o sea, con la mismísima Ame. Y bueno, momento turbio, o sea, cuando termina mostrándole ahí a su, entre comillas, novio, el Pichan. Que bueno, todavía no sabemos la identidad pues de este mismo, aunque pues bastantes pistas ya nos dan a entender quién posiblemente termine siendo esta personita. Y bueno, la más afectada, o sea, que terminamos viendo de todo esto, termina siendo nada más y nada menos que la mismísima mi chica. Al ser este tipo de persona, o sea, que odia al mundo, bueno, odia a la gente, más bien, y tal, y me gusta, o sea, cómo pues hacen referencia pues a este cuento. Creo que incluso son de esta historia, o sea, de los hermanos Kamasov también, así que interesante esta idea, o sea, del hecho, o sea, de cómo pues es más fácil amar una masa, o sea, que realmente al individuo per se, o sea, porque es cuando puedes llegar a ver los defectos de estos mismos, así que potente la verdad. Especialmente, o sea, para un personaje, o sea, como mi chica, o sea, que encaja bastante bien. Ya hemos visto, o sea, como pues ella desde ya pequeña, o sea, era este tipo de chica que quería ser única y diferente como tal. Entonces, esta idea o sea, de el estrés, o sea, de todo este camino, el hecho de cómo pues empieza a congeniar como terminamos viendo, o sea, con tanto con Lollipop, con esta, como con esta chica y tal, el hecho, o sea, de recordar a su amiga y tal, es como que o sea, al menos intuyo que lo hace ver lo mundana, o sea, que termina siendo al igual, o sea, como pues esa gente de la que intenta pues mostrar ahí diferencia. Y al final parece que el estrés se le termina pues ganando, viendo cómo pues termina desapareciendo justo antes de la gran presentación. Viendo cómo pues los demás, bueno, sus compañeras pues intentan ahí buscarla y tal. Al final Lollipop tiene que dar el mensaje, o sea, del versus pues ella solita, mientras pues vemos como pues tanto Nechika como pues esta cache pues terminan yendo a buscarla, y siendo esta cache la que finalmente termina encontrando pues a esta mi chica. Así que vamos a ver qué confrontación, o sea, se terminará dando aquí. Vamos a ver si Cache, o sea, le termina ahí mostrando un poquito pues de la realidad. Vamos a ver, o sea, un poquito pues explayado más el conflicto de mi chica y cuál será la resolución de todo esto. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Buah, un bonito episodio donde me ha gustado cómo han utilizado esta amistad entre Cache y mi chica, o sea, para terminar pues trayendo esta temática. Y es el hecho pues de las perspectivas, o sea, de cada lado ahí o sea, de la pantalla, podríamos llegar a decir. En un principio, o sea, yo pensaba, o sea, que Cache iba a ser como pues esta estrella creciente, o sea, en internet, o sea, que iba a llegar ahí al estrellato y iba ahí a competir, no sé, o sea, ya sea unirse al mismísimo Kamarasop, perdón, al mismo Kamarasop, o al final, o sea, siendo pues su propia persona y ya superando pues a estos, o sea, como que apareciendo un tercero en Discordia y tal y aplastando a estas dos, o sea, pensaba que iba a ir por ahí y tal, pero no, o sea, al final, caché. Simplemente, o sea, es cierto, o sea, que logró librarse, o sea, de ese peso, o sea, de esa vida tan sosegada, o sea, que llevaba y tal, a una pues más libre, una en la que puede pues sentirse un poquito pues más satisfecha y tal, pero pues siguiendo el camino de lo normie, como podemos llegar a decir. Y como les digo, o sea, me ha gustado mucho por ese contraste, o sea, que termina ahí dando contra mi chica. O sea, porque en el capítulo anterior yo mencioné, o sea, que posiblemente este iba a ser uno de los resultados, o sea, que iba a llegar a ver, no exactamente, o sea, como lo mostraron y tal, pero sí que iba a haber esa confrontación, o sea, de golpe de realidad, o sea, por parte de Cache hacia esta mi chica. Y aunque no fue el golpe de realidad, o sea, que esperaba, me ha gustado muchísimo más, la verdad, o sea, como lo han planteado y Cal, cuando esta cacha, o sea, le menciona ahí, empieza a tratar a esta mi chica como su amiga y esta pues intenta ahí alejarse y tal, y empieza pues ahí el meollo y tal, y empiezan pues ahí a gritarse pues no diría que sus verdades, pero verdades en medio de todo esto. Y me gusta, ¿sabes por qué? Por una parte, ¿quién no se ha llegado a sentir como mi chica en algún punto? Especialmente en la adolescencia, que es donde la mayoría de cosas de este estilo terminan pasando. Ya cuando eres adulto, o sea, como que reflexionas más las cosas y te das cuenta de, o sea, que hay cosas más jodidas, o sea, de las que preocuparse, o sea, para plantearte tu lugar en el mundo, la verdad. Pero sí, o sea, cuando uno es adolescente es como que, wow, esto de la búsqueda de la identidad pues termina siendo lo más crucial en ese punto. Y me gusta, ¿sabes por qué? Como les he mencionado, o sea, mi chica pues es esta chica única y diferente, o sea, que no encaja en la sociedad, o sea, termina ella teniendo una perspectiva ahí de la vida y de las cosas, o sea, que choca, o sea, con lo común y tal. Y es por eso, o sea, que termina pues siendo una carga bastante grande, o sea, porque al final es eso, o sea, aunque ¿cómo decirlo? Aunque tú te sientas superior, entre comillas, y tal, tú eres el que no está encajando. O sea, tú eres el que, o sea, en la infinidad esa de gente que hay en el mundo, eres el que eres diferente, el que no sigue lo normal, el que sale de ese status quo, o sea, de que la sociedad pues ha impuesto y tal. Y entonces al final, o sea, tú, o sea, aunque seas diferente, aunque tú tengas esta perspectiva, digamos, un poquito pues más abierta, más, o sea, que ven más allá ahí de las cosas y no cae en la superficialidad y tal. O sea, cuando todo el mundo es totalmente lo contrario, es como que termina chocando y al final tú eres el que se siente, o sea, raro, o sea, termina sintiendo la rareza, o sea, que el mundo pues o sea, o sea, con esa etiqueta, o sea, que el mundo termina dando pues a esta clase de personas, o sea, que no terminan encajando. Y no es porque estén mal y tal, es simplemente, o sea, que tienen una manera bastante diferente, o sea, de ver las cosas.
Y sí, no voy a negarlo, o sea, como les digo, o sea, ¿quién no se ha sentido con, tal vez no al extremo de mi chica, pero sí, o sea, ¿quién no se ha sentido alguna vez, o sea, que no encaja con lo tal, o sea, que ve a la gente ahí actuar y tal y se pregunta, o sea, wow, ¿cómo le hacen para, o sea, para, o sea, ver las cosas, o sea, tan superficiales, tan X, tan no, tan, para no pensar tanto y tal y poder llegar ahí y vivir una vida mundana, o sea, sin ninguna preocupación, o sea, sí, ha llegado a pasar y yo actualmente, o sea, sigo con esa idea, la verdad, o sea, que obviamente, o sea, les digo, cuando uno crece y tal, pues ya no es como lo más crucial e importante, es como que, bueno, ya es así el mundo y tú simplemente fluyes con, con él y tal, o sea, pero siempre manteniendo pues ahí esta visión más, digamos, más abierta, o sea, de las cosas. Pero sí, sí que interesante, les digo, pues este pensamiento ahí de mi chica, el punto, o sea, que necesitaba ahí pastillas y tal, o sea, para lograr calmarse y tal, para poder seguir viviendo pues en esta vida, o sea, en la cual no encajaba, incluso pues terminando cortándose por esos deseos, o sea, de morir debido pues a este choque y tal. De ahí es donde termina entrando el golpe, o sea, que termina pues siendo el personaje de Cache. Como les digo, o sea, me ha gustado, o sea, porque te presenta esa cara de la otra de la otra moneda, o sea, porque sí, esa normalidad, o sea, lo que también, o sea, porque, y esto es lo que la gente le cuesta creer, y lo que le cuesta llegar a ver, la verdad. O sea, cuando nosotros estamos aquí sentados en nuestra monotonía y en nuestra normatividad y en nuestro... Eh, sí, en nuestro día a día y tal, se nos hace difícil pensar, o sea, que la gente detrás de la pantalla, o sea, detrás ahí de los actores, a ti, así, gente famosa, gente y tal, o sea, se nos hace difícil pensar que ellos sufren y tal, porque uno los ve y tal, los ve ahí con sus millones, con sus parejas ahí súper guapas y guapos y tal, y uno piensa, o sea, que guau, ojalá tener esa vida y bla, 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 pero es lo clásico, o sea, que también, pues ellos son personas, o sea, la gente detrás de este monitor y tal, terminan siendo personas, también tienen sus problemáticas, su lío. Tal vez no son las mismas problemáticas, o sea que obviamente uno no va, o sea, no carga, o sea, porque pues no es millonario, no es famoso, no tal, pero también, o sea, cargan ahí con sus problemáticas y también terminan cometiendo errores, también, o sea, pueden llegar a ser desagradables, también pueden llegar a ser buenas personas y tal, o sea, por eso les digo, o sea, toda persona es una persona. Y aunque parezca tonto y aparece, no, pues claro, ay Dios, descubriste y tal. Hay gente, o sea, que le cuesta entender, o sea, realmente le cuesta entender, o sea, que las personas son personas. Pero, en fin, entonces me gusta, o sea, como Cache, pues termina ahí confrontando a esta mi chica y mostrándola ahí como pues para ella, o sea, para la gente mundana, o sea, ellos siguen brillando a pesar de tal, o sea, a pesar, o sea, de sí, vivir sus vidas en la monotonía, en tal y cual y tener que seguir el día a día, o sea, siguen admirando a esas personas, o sea, que hacen lo que ellos pues no podrían, o sea, siguen admirándolos y siguen ahí eh, teniéndolos pues ahí en este pedestal y tal. Son personas, o sea, que también terminan sufriendo por no poder llegar ahí a estar pues a ese nivel de espectacularidad. Así que es bonito, o sea, como pues es un círculo ahí, o sea, que termina pues cerrando todo esto. Como Cache, a pesar de todo, y al final, o sea, termina viendo a esta mi chica pues como su amiga y tal, y obviamente pues esto termina conflictuando a mi chica, pues es alguien pues que ha estado intentando pues ahí separarse de todo, o sea, de tal. Pero al final, y aunque no lo quiera admitir, bueno, que al final lo termina admitiendo,
Cache pues termina siendo una amiga muy preciada, o sea, para ella como terminamos viendo ya para la parte de la resolución. Y es bonito, o sea, me gustó cómo terminaron apareciendo ahí esta Lollipop y esta chica ahí y tal, ahí como que te ayudaremos, vamos a ir a terapia, vamos a ir dejando las pastillitas y tal, y todo, o sea, bonito, o sea, me ha gustado porque te muestra, o sea, me gusta, esto es lo que me gusta realmente de Karamazov. O sea, cómo te muestra esta parte, o sea, de este grupo de personas, digamos, trastornadas con conflictos y tal, o sea, que terminan pues ahí siendo el apoyo, o sea, mutuo, pues de entre el grupo, o sea, como entre ellos pues se entienden y se apoyan y se terminan ayudando, o sea, como pues ahí una hermandad bastante bonita, la verdad. Eh, y es lo que me preocupa porque les digo, o sea, por una parte está este mensaje, o sea, bien positivote, o sea, de cómo, o sea, el grupo o sea, cómo pues para lograr ahí seguir en esta vida, o sea, necesitas pues buenos amigos y tal, o sea, apoyo y tal, o sea, gente ahí confiable, o sea, con la cual apoyarte y tal, que les digo, es la parte ahí bonita, o sea, de toda la cuestión, pero luego te muestran la parte más triste y solitaria, que es la parte, o sea, justamente de esta Ángel, o sea, mostrándote cómo pues para lograr realmente alcanzar la meta y la cima y estar ahí en el tal, o sea, tienes que abandonar las conexiones, o sea, tienes que ser esta persona entre comillas solitaria y tal para poder ser ese ente este concepto, o sea, de salvador y tal al cual pues la gente termine queriendo ahí aspirar y tal, y entonces también me gusta ese concepto, que es un concepto muy agridulce y tal, o sea, si te lo pones a llegar a pensar. Y me intriga, o sea, porque depende mucho del final, o sea, es cómo se puede llegar a interpretar al final o sea, toda la historia en general. O sea, si al final triunfa Kamarasov, o sea, el mensaje sería positivo. No sé si sería adecuado, la verdad, o sea, porque para mí, o sea, si gana Karamazov sería demasiado positivo el mensaje, o sea, para el tipo de historia realmente que es, pero, o sea, si quitas eso, en general sería una bonita resolución, o sea, mostrándote ahí el triunfo de Karamazov frente a todo. Pero si termina ganando esta Angel, si bien digo, me parecería un final mucho más acertado y mucho más con lo que la obra ha estado queriendo ahí, bueno, con lo que mostraba en un principio y tal, sí hay de admitir, o sea, que sería un final muy deprimente, o sea, porque al final, pues es eso, o sea, el personaje, o sea, de esta Angel, pues está completamente, pues ahí trastornada, completamente, pues ahí rota y tal, y me preocupa la verdad, o sea, cuál pueda llegar a ser el desenlace, o sea, para esta muchacha, tomando en cuenta, o sea, al final también, o sea, que es muy probable que este Pi, o sea, del cual tanto habla, realmente pues no termine existiendo y tal. Pero, en fin, ya se verá cómo pues terminará así, será la resolución de esto. Al final me gustó, o sea, está mi chica pues ahí admitiendo, o sea, que sí, pues le tiene aprecio a esta Cache, porque fue la única persona hasta que logró quebrar ahí sus barreras y con la cual realmente terminó generando ahí un vínculo y tal, incluso bastante más cercanos de lo que uno pensaría cuando terminamos llegando a ver, o sea, la verdad es que me sorprende la cantidad ahí de insinuaciones yúricas, o sea, que termina habiendo en todo en todo esto, porque pensé, o sea, que el único yuri iba a ser entre mi chica y hasta ahí, pero no. Buah.
las cosas se ponen potentes, la verdad. Pero bueno. También tenemos esta parte, bueno, un poquito pues ahí a la pullita, un poquito de pullita a la gente ahí que se la pasa pues scrolleando y viendo videos de chicas monas bailando y tal. Y bastante real, la verdad. Yo afortunadamente nunca fui de TikTok ni nada de esas mierdas. Eh, pero sí, o sea, veo desde la lejanía y wow, es triste lo que ha pasado, o sea, con el entretenimiento en ese sentido, la verdad, pero en fin. Luego la parte de... Nunca, o sea, nunca nos han dicho el nombre, la verdad, de Lollipop. Interesante. ¿Será que en algún momento conoceremos el nombre de Lollipop? Sería interesante. Pero bueno, o sea, este Lollipop deshaciéndose ahí pues de sus recuerdos de tal. Es decir, o sea, que a mí me gusta más la Lollipop, o sea, con su diseño normal. La verdad se ve bastante más mona. Pero bueno, ya al final este sueño, o sea, que termina teniendo esta Lollipop donde habla con Ame en el tren este, buscando la felicidad y finalmente pues dándose cuenta, o sea, como pues la felicidad, o sea, que Ame tiene y la que ella busca y tal, pues son totalmente diferentes. Donde al final Lollipop se termina dando cuenta, o sea, de lo que ha conseguido y cómo posiblemente podríamos decir, o sea, que ya se siente completa, ya ha alcanzado esa felicidad, o sea, que tanto buscaba eh, en ese sentido. Y por eso pues ya no puede ir con esta Ame, ya no puede seguir este camino y pues eso, o sea, se siente ahí como pues esta traidora de tal, o sea, porque pues ella, su meta en un principio pues era aspirar a ser como Angel, a desplazar a Angel y tal. Y ahorita, pues, como les digo, o sea, ya no está esa fuerza, o sea, porque como les digo, o sea, ya ha encontrado ese estatus, o sea, que la termina, pues, llenando y tal. Así que, oh, interesante, la verdad, interesante. Al final, en ese sentido podríamos decir, o sea, que esta Ame, esta Angel tenía razón al decir, o sea, que con amistades no podrían llegar a superar a esta chica, o sea, porque al final pues es lo que pasaría, o sea, no habría la aspiración pues ahí a más, pero a ver qué es lo que termina pues ahí llegando y tal, ya vemos como pues al final nuestras muchachas pues se preparan pues ya para el encontronazo final. Tremenda imagen, hay que decirlo, la verdad, me ha gustado un montón. Y bueno, ya en la escena pues créditos donde esta cache pues le da el último elemento a nuestra Lollipop pues para complementar ahí su, o sea, su outfit y tal para hacer eh, o sea, la streamer definitiva. Y bueno, a esperar a ver. Bueno, al final también hacen esta referencia, o sea, de los hermanos Karamazov y tal. La verdad es que no es una historia, o sea, que no sabía que existía, la verdad. Parece interesante, la verdad, esta idea de, o sea, de los conceptos que termina manejando. Y al final, bueno, lo más importante, o sea, de esa, o sea, de la historia, al menos para nuestro trío, es el reflejo, o sea, de cómo pues diferentes personalidades terminan pues ahí forjando este vínculo y esta unidad, la verdad, pero en fin. Y bueno, ya solo queda poco pues para ver el final de esta historiecilla y ver, bueno, quién se alzará con la victoria y el trono pues de esta era de el internet. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.